Existe un fenómeno psicológico que la sociedad contemporánea interpreta sistemáticamente como patología, cuando en realidad representa algo completamente distinto. Observa este patrón. Personas que cancelan compromisos sociales no por ansiedad, sino por genuina preferencia. Individuos que experimentan alivio profundo al cerrar la puerta de casa y saber que nadie los interrumpirá durante horas, quienes sienten que las interacciones sociales drenan algo fundamental mientras la soledad restaura una energía psíquica específica. La cultura moderna etiqueta esto como evitación, como síntoma de depresión encubierta, como déficit relacional que necesita corrección terapéutica. Pero los registros clínicos de Carl Jung revelan una dinámica completamente diferente, operando bajo la superficie. Durante décadas de práctica psiquiátrica, Jung documentó un patrón recurrente entre sus pacientes más equilibrados psicológicamente, aquellos que habían alcanzado mayor claridad interior y funcionamiento autónomo. Estas personas compartían una característica desconcertante. Todas habían desarrollado lo que Jung denominaba cámaras interiores bien establecidas, espacios psíquicos donde el diálogo con el inconsciente ocurría sin interferencia externa. No estaban huyendo de los demás, estaban accediendo a algo que la mayoría desconoce completamente. Jung observó que la necesidad genuina de soledad no correlacionaba con aislamiento patológico, sino con un proceso psicológico específico que la sociedad extrovertida no solo malinterpreta, sino que activamente reprime. Las implicaciones de este descubrimiento desafían completamente nuestra comprensión cultural de lo que constituye salud mental y desarrollo humano óptimo. Los datos clínicos revelan una contradicción fundamental en cómo la psicología contemporánea evalúa la preferencia por la soledad. La literatura especializada cataloga el aislamiento social como factor de riesgo para múltiples trastornos. Las métricas de bienestar priorizan cantidad de interacciones sociales. Los protocolos terapéuticos consideran la sociabilidad como indicador de salud mental. Pero emerge un patrón que contradice esta narrativa. Los estudios longitudinales muestran que individuos con alta preferencia por soledad elegida exhiben niveles comparables o superiores de bienestar psicológico respecto a personas altamente sociales, siempre que esa soledad sea volitiva y no impuesta por circunstancias externas. La distinción crucial permanece invisible para la mayoría de los profesionales. Existe una diferencia psicológica abismal entre el aislamiento como huida del mundo y la soledad como espacio de encuentro con dimensiones interiores. La cultura moderna colapsa estas categorías en una sola patología porque opera desde un sesgo extrovertido fundamental. Observa cómo las instituciones sociales están diseñadas, espacios de trabajo abiertos que eliminan privacidad, narrativas culturales que celebran networking constante, métricas de éxito basadas en visibilidad social, tecnologías que penalizan la desconexión. Este diseño no es accidental, refleja una cosmología implícita donde el valor humano se valida externamente y la interioridad se considera sospechosa. Pero los registros junguianos documentan algo inquietante. Pacientes que se ajustaban exitosamente a estas demandas externas frecuentemente desarrollaban lo que Jung denominaba neurosis de adaptación, un vaciamiento progresivo del mundo interior que eventualmente colapsaba en crisis existenciales profundas. En contraste, individuos que mantenían relación genuina con su soledad mostraban mayor estabilidad psíquica a largo plazo. Jung notó que estos pacientes poseían algo específico: la capacidad de generar significado internamente sin depender de validación externa constante. Habían desarrollado lo que él llamaba función trascendente, una facultad psicológica que permite al ego dialogar productivamente con el inconsciente. Esta función requiere silencio exterior para operar, necesita ausencia de estímulos sociales para que las voces interiores emerjan claramente. La persona que genuinamente ama estar sola en casa no está evitando la vida,
Está cultivando un terreno psicológico que la mayoría nunca accede. Está practicando algo que las tradiciones contemplativas conocían pero que la modernidad olvidó. El arte de la audiencia interior, la capacidad de escuchar lo que el inconsciente comunica cuando el ruido externo cesa. En 1913, Carl Gustav Jung atravesaba su propio descenso a lo que posteriormente denominaría confrontación con el inconsciente. Había roto con Freud, perdido su posición académica privilegiada, enfrentaba el escrutinio crítico de la comunidad psiquiátrica. Durante este periodo, Jung hizo algo contraintuitivo. Se retiró. No socialmente en el sentido patológico, sino estratégicamente hacia espacios de soledad profunda donde permitía que las imágenes del inconsciente emergieran sin censura. Construyó literalmente una torre en Bollingen, un refugio donde pasaba semanas sin interacción social sustancial, dedicado a diálogo con las capas más profundas de su psique. Esta experiencia personal se convirtió en el laboratorio clínico donde Jung descifró la mecánica psicológica de la soledad productiva versus el aislamiento destructivo. Como psiquiatra del Hospital Burghölzli, Jung había observado ambos extremos. Pacientes esquizofrénicos cuyo aislamiento reflejaba fragmentación psíquica y pacientes en proceso de individuación cuya necesidad de retiro indicaba integración progresiva. La diferencia no residía en la cantidad de soledad, sino en su cualidad psicológica. Jung desarrolló criterios clínicos específicos para distinguir estas modalidades. La soledad patológica se caracterizaba por empobrecimiento progresivo del mundo interior, fantasías que se volvían cada vez más desconectadas de la realidad, incapacidad de retornar a interacción social cuando era necesaria. La soledad sagrada, término que Jung usaba en sus escritos privados, mostraba características opuestas: enriquecimiento progresivo de la vida imaginativa, símbolos que conectaban con patrones arquetípicos universales, capacidad intacta de relacionarse socialmente cuando se elegía hacerlo. Jung notó que sus pacientes más equilibrados, aquellos que lograban lo que él denominaba individuación exitosa, todos compartían esta capacidad. Podían estar profundamente solos sin sentirse solitarios, podían generar diálogo interno sin fragmentarse, podían extraer energía de la interioridad sin volverse autistas. Estos individuos habían desarrollado lo que Jung conceptualizó como el self, el centro organizador de la psique, que trasciende el ego. El self requiere soledad para manifestarse porque opera en frecuencias psicológicas que el ruido social interrumpe. Jung observó que en su práctica clínica los momentos de mayor insight terapéutico frecuentemente ocurrían cuando los pacientes reportaban experiencias en soledad, sueños significativos que emergían durante retiros silenciosos, sincronicidades que aparecían en momentos de recogimiento, revelaciones súbitas que surgían en la quietud del hogar. Esto lo llevó a una conclusión clínica radical: la capacidad de estar genuinamente solo representa un logro psicológico avanzado, no un déficit relacional. Jung comenzó a documentar sistemáticamente qué ocurría en la psique durante periodos de soledad elegida. Sus observaciones clínicas revelaron un proceso específico que denominó función trascendente en operación. Cuando un individuo psicológicamente preparado se retira a espacios de genuina soledad, algo notable sucede en la arquitectura de la conciencia. Las barreras entre ego e inconsciente se vuelven permeables de manera controlada. No es el colapso caótico que caracteriza la psicosis, sino un diálogo estructurado donde contenidos inconscientes emergen a la conciencia sin abrumarla. Jung observó este patrón repetidamente. Pacientes que pasaban tiempo significativo en soledad elegida reportaban acceso a capas de imaginación y simbolismo que permanecían inaccesibles durante periodos de alta interacción social. Describían experimentar lo que Jung llamaba imaginación activa, una modalidad de conciencia donde imágenes arquetípicas emergían espontáneamente y podían ser contempladas sin identificación completa ni rechazo defensivo.
Los registros clínicos muestran ejemplos específicos. Una paciente, profesora universitaria que enfrentaba crisis vocacional, reportó que durante un retiro solitario de 2 semanas experimentó una serie de sueños donde aparecía repetidamente una figura femenina anciana que le mostraba libros antiguos. Jung reconoció el arquetipo de la sabia, una figura del inconsciente colectivo que representa sabiduría acumulada. La paciente, al permanecer en soledad sin distracciones externas, pudo dialogar con esta figura, comprender que representaba aspectos descuidados de su propia vocación intelectual. Este proceso requería silencio exterior porque la voz arquetípica es sutil, fácilmente ahogada por demandas sociales. Otro caso documenta a un empresario que sufría ansiedad crónica derivada de sobreadaptación a expectativas externas. Jung le prescribió periodos estructurados de soledad, no como escape, sino como laboratorio psicológico. Durante estas sesiones solitarias, el paciente comenzó a experimentar lo que Jung denominaba confrontación con la sombra. Aspectos reprimidos de su personalidad emergían cuando las máscaras sociales no eran necesarias. En soledad, sin necesidad de mantener la persona profesional, podía reconocer deseos, temores y potencialidades que la vida social censuraba. Jung notó un patrón consistente. La soledad elegida funcionaba como crisol alquímico, donde las contradicciones internas podían ser sostenidas simultáneamente sin resolución prematura. En contextos sociales, la presión por coherencia externa fuerza resoluciones superficiales de tensiones psicológicas. La soledad permite que estas tensiones se mantengan conscientemente hasta que emerge una síntesis genuina desde el inconsciente. Esto explica por qué personas que aman estar solas frecuentemente desarrollan mayor complejidad psicológica. Tienen espacio para contener paradojas internas sin colapsar en simplificaciones defensivas. Jung observó que esta capacidad correlaciona con lo que denominaba individuación, el proceso de convertirse en quien realmente se es, distinto de lo que las proyecciones sociales demandan. La individuación requiere periodos de retiro del mundo, porque implica diferenciación progresiva de la identidad colectiva. Los hallazgos clínicos de Jung revelaron algo más profundo sobre la soledad elegida. Funcionaba como portal de acceso al inconsciente colectivo. Este concepto, central en la psicología analítica, postula que bajo el inconsciente personal existe una capa psíquica compartida por toda la humanidad, poblada por estructuras arquetípicas universales. Jung descubrió que el acceso consciente a esta dimensión requería condiciones específicas que la soledad elegida proporcionaba naturalmente. En contextos de alta interacción social, la conciencia permanece anclada en el inconsciente personal, procesando material biográfico y relacional inmediato. Pero cuando el estímulo social cesa y la mente no se distrae con entretenimiento superficial, la atención puede descender a capas más profundas. Jung documentó que pacientes en soledad prolongada comenzaban a experimentar símbolos y temas que no derivaban de su historia personal, sino de patrones humanos universales. Reportaban sueños con mitologemas que desconocían conscientemente, visiones de figuras arquetípicas sin referente biográfico, intuiciones sobre dinámicas humanas fundamentales que trascendían su experiencia individual. Esto explicaba un fenómeno que Jung observaba consistentemente. Personas que amaban la soledad frecuentemente desarrollaban lo que él llamaba pensamiento simbólico. Podían percibir significados más allá del literal, reconocer patrones arquetípicos en eventos cotidianos, comprender que sus luchas personales reflejaban temas humanos universales. Esta capacidad emergía porque la soledad les permitía sintonizar frecuencias psicológicas sutiles que el ruido social ahogaba. Jung comparaba esto con sintonizar una radio. En ambientes ruidosos, solo se captan señales fuertes y superficiales, pero en silencio se accede a transmisiones más débiles y profundas. El inconsciente colectivo transmite constantemente, pero su voz es tenue,
requiere quietud exterior para ser escuchada. Las personas que genuinamente disfrutan estar solas han desarrollado, conscientemente o no, la capacidad de sintonizar estas frecuencias profundas. Jung notó que este acceso al inconsciente colectivo proporcionaba algo específico, una sensación de conexión con algo mayor que el ego individual. Paradójicamente, la soledad elegida no produce aislamiento existencial, sino todo lo contrario. Conecta al individuo con la humanidad a nivel arquetípico. Cuando alguien en soledad contacta el arquetipo del héroe, por ejemplo, no está experimentando algo privado, sino participando en un patrón que ha animado la psique humana durante milenios. Esta participación en lo transpersonal genera una forma de conexión más profunda que muchas interacciones sociales superficiales. Jung observó clínicamente que pacientes con acceso regular al inconsciente colectivo manifestaban menor ansiedad existencial. Sabían visceralmente que su existencia participaba en algo más vasto que su biografía personal. La soledad elegida funcionaba como práctica espiritual laica, un método para acceder a dimensiones sagradas de la psique sin requerir creencias religiosas específicas. Jung documentó que las tradiciones contemplativas de todas las culturas habían descubierto esto: monjes cristianos en celdas, ermitaños taoístas en montañas, sadhus hindúes en cuevas, todos utilizaban soledad estructurada para acceder a lo que Jung denominaba realidad psíquica profunda. La diferencia crucial: estas tradiciones enmarcaban la práctica en cosmologías religiosas, mientras Jung la secularizaba como proceso psicológico universal, accesible a cualquiera dispuesto a sostener genuina soledad. En sus investigaciones sobre mitología comparada y simbolismo religioso, Jung identificó un arquetipo específico que iluminaba la psicología de quienes aman la soledad: el arquetipo del eremita. Esta figura aparece transculturalmente, desde el ermitaño cristiano hasta el sabio solitario taoísta, desde el sannyasi hindú hasta el chamán en retiro visionario. Jung reconoció que este arquetipo no representaba simplemente un rol social, sino una estructura psicológica profunda, una configuración específica de la psique orientada hacia la interioridad como fuente primaria de significado y energía. El arquetipo del eremita se caracteriza por inversión de la dirección libidinal. Mientras la mayoría proyecta energía psíquica hacia objetos externos buscando satisfacción en el mundo, el eremita retrae esta energía hacia el mundo interior, donde se transforma en insight y desarrollo psicológico. Jung observó que personas contemporáneas que genuinamente aman estar solas están, sin saberlo frecuentemente, bajo la influencia de este arquetipo. No eligieron conscientemente esta orientación, algo en su estructura psicológica profunda los atrae hacia la soledad de manera compulsiva, pero no patológica. Jung documentó características específicas del arquetipo del eremita en manifestación. Estas personas experimentan el mundo interior como vívido y poblado, no como vacío a llenar con estímulos externos. Reportan que la soledad se siente fértil, generativa, mientras las interacciones sociales prolongadas producen sensación de vaciamiento. Frecuentemente, poseen vida imaginativa rica, capacidad de contemplación sostenida, interés en preguntas filosóficas o espirituales profundas. No temen el silencio, sino que lo buscan activamente como espacio de restauración. Jung notó que el arquetipo del eremita frecuentemente se activa durante transiciones psicológicas significativas, crisis de mediana edad, duelos profundos, momentos de reorientación existencial. La psique retira energía del mundo externo para procesamiento interno intensivo. Individuos que resisten este llamado, forzándose a mantener niveles altos de sociabilidad cuando el arquetipo del eremita está activo, frecuentemente desarrollan síntomas neuróticos, ansiedad difusa, fatiga crónica, sensación de fragmentación. Jung interpretaba estos síntomas como señales de que la psique necesitaba periodos de incubación solitaria. El arquetipo del eremita porta sabiduría específica,
conocimiento de que ciertas transformaciones psicológicas solo ocurren en soledad, que la individuación requiere períodos donde el individuo se separa de la identidad colectiva para descubrir quién es más allá de roles sociales. Jung observó que pacientes que honraban este arquetipo, cuando se manifestaba, emergían de periodos solitarios con mayor claridad sobre su vocación, valores y dirección existencial. Habían usado la soledad como laboratorio donde experimentar con posibilidades de ser sin la presión conformista de la mirada social. Pero Jung también advirtió sobre la sombra del arquetipo del eremita. Cuando se vuelve unilateral, puede producir inflación psicológica, desprecio hacia lo mundano, identificación con superioridad espiritual. El eremita saludable no rechaza el mundo, sino que alterna entre retiro productivo y participación social consciente. Usa la soledad para cargar baterías psicológicas y procesar experiencias profundas. Luego retorna al mundo con mayor capacidad de relacionarse auténticamente. Jung observó que individuos equilibrados bajo influencia del arquetipo del eremita desarrollaban lo que denominaba soledad poblada. Aunque físicamente solos, experimentaban compañía de figuras interiores, diálogo con aspectos profundos de la psique, sensación de participación en algo transpersonal. Esta modalidad de soledad difería radicalmente del aislamiento vacío característico de depresión o esquizoidía. Las implicaciones de los descubrimientos junguianos sobre la soledad elegida desafían fundamentalmente la psicología contemporánea y las estructuras sociales modernas. Si la capacidad de estar genuinamente solo representa un logro psicológico avanzado, en lugar de un déficit relacional, entonces las métricas estándar de salud mental están fundamentalmente sesgadas. La psicología mainstream evalúa bienestar basándose en cantidad y calidad de relaciones sociales, asumiendo que más conexión social equivale a mejor salud mental. Pero los hallazgos de Jung sugieren que esta ecuación ignora una variable crítica: la relación del individuo con su propia interioridad. Alguien puede tener numerosas relaciones sociales mientras permanece completamente alienado de su mundo interior, viviendo en lo que Jung llamaba estado de inconsciencia psicológica. Conversamente, alguien con pocas relaciones externas pero profunda relación con el inconsciente puede experimentar mayor integración y significado existencial. Jung observó que la cultura moderna produce sistemáticamente el primer tipo mientras patologiza el segundo. Las instituciones sociales están diseñadas para maximizar interacción y minimizar soledad reflexiva. Sistemas educativos priorizan aprendizaje colaborativo sobre contemplación individual. Espacios laborales eliminan privacidad física. Tecnologías sociales penalizan desconexión. Narrativas culturales celebran networking constante. Este diseño no es neutral, sino que refleja una ontología implícita, la creencia de que el ser humano se realiza fundamentalmente a través de vínculos externos y que la interioridad sin validación social es sospechosa. Jung identificó esto como expresión de lo que denominaba inflación colectiva, una hipertrofia de valores extravertidos que reprime dimensiones introvertidas de la experiencia humana. Las consecuencias son profundas. Generaciones, criadas en entornos que eliminan sistemáticamente la soledad reflexiva, nunca desarrollan relación con el inconsciente. Permanecen identificados completamente con el ego y sus demandas superficiales, carecen de acceso a las dimensiones arquetípicas que proporcionan significado profundo. Jung predijo que esto eventualmente produciría crisis existenciales masivas. Cuando la validación externa inevitable falla, cuando las máscaras sociales se revelan vacías, estos individuos colapsan porque carecen de recursos interiores. No desarrollaron lo que él llamaba ego-self, la conexión entre conciencia ordinaria y el centro profundo de la psique. Esta conexión solo se cultiva en soledad elegida. Jung también observó implicaciones políticas inquietantes. Sociedades que eliminan espacios de soledad reflexiva producen individuos más susceptibles a identificación colectiva inconsciente,
más vulnerables a movimientos masivos que canalizan energías arquetípicas sin procesamiento individual. El individuo que nunca desarrolló capacidad de estar solo, con sus propios pensamientos, carece de criterio interno robusto, depende de consenso externo para validar realidad. Jung vio esto operando en fenómenos como el nazismo. Masas de individuos sin vida interior robusta, proyectando contenidos inconscientes en líderes carismáticos. La capacidad de estar genuinamente solo funcionaba como vacuna psicológica contra estas dinámicas. Quien puede generar significado internamente es menos vulnerable a promesas de significado colectivo que requieren suspensión del juicio individual. Jung argumentaba que democracias saludables requieren ciudadanos con vida interior desarrollada, capaces de pensamiento independiente, que solo emerge en soledad reflexiva. La eliminación cultural de espacios solitarios no era entonces meramente preferencia estética, sino amenaza a la capacidad humana de individuación y resistencia a fuerzas colectivas destructivas. Jung identificó una dinámica psicológica específica que explica por qué ciertas personas genuinamente aman la soledad, mientras otras la temen profundamente. Esta diferencia no reside en factores superficiales como personalidad o preferencias sociales, sino en la estructura profunda de la relación entre ego e inconsciente. En individuos que temen la soledad, Jung observó una configuración específica. El ego mantiene control rígido sobre la conciencia, reprimiendo activamente contenidos inconscientes que amenazan su estabilidad. Para estas personas, la soledad es amenazante porque, en ausencia de distracciones externas, el material reprimido presiona hacia la conciencia. Experimentan la soledad como vacío angustiante porque su mundo interior está empobrecido por represión crónica. Necesitan estímulo social constante no por amor a la conexión, sino como mecanismo defensivo contra el inconsciente. Jung denominaba esto extroversión neurótica, diferenciándola de extroversión saludable. La extroversión neurótica usa el mundo externo para evitar el interno. La saludable simplemente prefiere procesamiento externo sin temer la interioridad. En contraste, personas que aman genuinamente la soledad muestran configuración diferente. El ego mantiene relación permeable con el inconsciente, permitiendo que contenidos profundos emerjan sin amenazar la estabilidad de la conciencia. Para estos individuos, la soledad es atractiva porque facilita diálogo con dimensiones psicológicas ricas y significativas. Su mundo interior está poblado de símbolos, imágenes, intuiciones que proporcionan estimulación y significado. No necesitan validación social constante porque generan sentido internamente mediante lo que Jung llamaba función simbólica activa. Jung observó que esta diferencia estructural frecuentemente se establece temprano en el desarrollo. Niños que experimentan ambientes donde la interioridad es valorada, donde se les permite tiempo para juego imaginativo solitario, donde sus experiencias internas son recibidas con interés en lugar de dismissiveness, desarrollan confianza en su mundo interior. Aprenden que la soledad puede ser espacio fértil de descubrimiento en lugar de vacío amenazante. Conversamente, niños criados en ambientes que constantemente interrumpen momentos solitarios, que priorizan estimulación externa sobre procesamiento interno, que interpretan preferencia por soledad como problema, aprenden a temer su interioridad. Jung documentó casos donde intervención terapéutica podía modificar esta dinámica en adultos. Pacientes que inicialmente temían la soledad, mediante análisis profundo y cultivo de imaginación activa, comenzaban a experimentar su mundo interior como menos amenazante y más interesante. Desarrollaban lo que Jung llamaba función mediadora, la capacidad del ego de relacionarse con el inconsciente sin ser abrumado ni reprimir defensivamente. Esta función permitía disfrutar soledad que previamente generaba ansiedad. Jung también identificó un patrón cultural más amplio. Sociedades que valoran contemplación y vida interior
producen mayor porcentaje de individuos cómodos con soledad, mientras culturas que priorizan exclusivamente acción externa y éxito social producen poblaciones que temen quedarse a solas consigo mismas. Observó esto, comparando pacientes suizos con pacientes americanos. Los primeros, criados en cultura con tradición de valorar reflexión filosófica, mostraban mayor comodidad con soledad que los segundos, socializados en cultura que celebraba exclusivamente extroversión y pragmatismo. Esto sugería que la capacidad de disfrutar soledad no era meramente rasgo individual, sino también producto de condicionamiento cultural. La modernidad, según Jung, estaba produciendo sistemáticamente individuos alienados de su interioridad mediante eliminación de espacios culturales que cultivaban relación con el inconsciente. Jung observó que las religiones institucionalizadas, históricamente, mantuvieron relación ambivalente con la soledad contemplativa. Por un lado, todas las tradiciones religiosas reconocían valor de retiro solitario, el desierto de los padres cristianos, la cueva del Buda, el retiro del profeta Muhammad, la tradición eremítica universal. Pero, simultáneamente, las instituciones religiosas frecuentemente desconfiaban de practicantes solitarios que accedían directamente a experiencias transpersonales sin mediación eclesiástica. Jung identificó la dinámica psicológica subyacente. La soledad genuina permite acceso directo al inconsciente colectivo y sus contenidos arquetípicos, lo que las tradiciones religiosas denominan lo sagrado o lo divino. Cuando individuos acceden a estas dimensiones mediante práctica solitaria, desarrollan autoridad religiosa personal que no depende de instituciones externas. Esto representa amenaza para estructuras religiosas cuyo poder deriva precisamente de monopolizar acceso a lo sagrado. Jung documentó cómo las iglesias institucionalizadas, históricamente, canalizaron el impulso eremítico hacia formas controladas, órdenes monásticas con reglas estrictas, retiros supervisados, contemplación dentro de marcos doctrinales específicos. Esto permitía aprovechar la energía espiritual de la soledad mientras contenía su potencial disruptivo. El ermitaño genuino, que accedía a revelaciones directas del inconsciente sin filtros institucionales, era frecuentemente considerado sospechoso, potencialmente herético. Jung observó que esta dinámica reflejaba conflicto más profundo entre religión como institución externa versus religiosidad como experiencia psicológica interna. Las instituciones religiosas necesitan adherentes dependientes de sus enseñanzas, sacramentos y autoridad. Individuos que descubren mediante soledad contemplativa que pueden acceder directamente a dimensiones transpersonales de la psique se vuelven psicológicamente autosuficientes en formas que socavan dependencia institucional. Jung argumentaba que esto explicaba por qué, incluso en tradiciones que teóricamente valoraban contemplación solitaria, los practicantes más radicales frecuentemente enfrentaban sospecha. Los místicos cristianos que reportaban experiencias directas de lo divino en soledad eran investigados por herejía. Los sufíes islámicos que afirmaban unión directa con Allah eran perseguidos por ortodoxia. Los yogis hindúes que alcanzaban realización sin rituales brahmánicos eran marginalizados. Jung veía esto como evidencia de que las instituciones religiosas reconocían implícitamente el poder de la soledad para producir individuos psicológicamente independientes. En la modernidad secularizada, Jung observó que esta dinámica persistía bajo nuevas formas. La psicología institucional y la psiquiatría habían heredado el rol de las iglesias como autoridades sobre la vida interior, y al igual que las instituciones religiosas, frecuentemente patologizaban formas de interioridad que no se ajustaban a sus marcos. La preferencia por soledad profunda era clasificada como esquizoide. La experiencia de contenidos arquetípicos sin marco religioso tradicional era interpretada como síntoma psicótico. La capacidad de generar significado internamente era vista como narcisismo patológico. Jung argumentaba que esto reflejaba el mismo impulso institucional.
mantener individuos dependientes de autoridad externa para validar su experiencia interna. Reconocer que la soledad elegida puede producir individuos psicológicamente autosuficientes amenazaba tanto a instituciones religiosas como psicológicas cuyo poder derivaba de monopolizar interpretación de la experiencia interior. La revelación final de Jung sobre la psicología de quienes aman estar solos es radical. Estas personas no están evitando la vida, sino accediendo a una dimensión de existencia que la mayoría desconoce completamente. Han desarrollado, conscientemente o no, la capacidad de relacionarse con el inconsciente de manera productiva, de generar significado internamente, de experimentar la soledad no como vacío, sino como espacio fértil donde ocurre el trabajo psicológico más profundo. Esto representa un logro evolutivo en términos de desarrollo psicológico, no un déficit que necesita corrección. La sociedad moderna interpreta esta capacidad como patología, porque opera desde un sesgo extravertido fundamental que considera la validación externa como única fuente legítima de significado. Pero los registros clínicos de Jung demuestran que individuos capaces de soledad genuina frecuentemente alcanzan niveles de integración psicológica, claridad existencial y estabilidad emocional que superan a quienes dependen exclusivamente de estímulos sociales para sentirse vivos. La soledad elegida funciona como práctica de individuación, el proceso junguiano de convertirse en quien realmente se es más allá de las máscaras sociales y las identificaciones colectivas. Jung observó que este proceso no puede completarse sin períodos significativos de retiro del mundo, momentos donde el individuo se separa de la identidad que otros proyectan sobre él para descubrir la identidad que emerge desde el self profundo. Si te reconoces en este patrón, si genuinamente disfrutas estar solo en casa sin sentirte solitario, si experimentas la soledad como restauradora mientras las interacciones sociales prolongadas te drenan, Jung diría que no hay nada mal contigo. Estás respondiendo a un llamado arquetípico profundo, cultivando una relación con dimensiones de la psique que la mayoría nunca accede. La clave es distinguir entre soledad elegida que enriquece versus aislamiento defensivo que empobrece. La primera te conecta con el inconsciente colectivo y sus recursos transpersonales. El segundo te desconecta tanto del mundo exterior como del interior. Jung sugeriría que explores activamente tu mundo interior durante periodos solitarios, mediante análisis de sueños, imaginación activa, contemplación de símbolos que te atraen. Estos métodos transforman soledad pasiva en práctica de individuación consciente. Y simultáneamente, mantén capacidad de relacionarte socialmente cuando eliges hacerlo, no por obligación, sino desde el lugar de plenitud interior. El objetivo no es eliminar contacto social, sino establecer equilibrio consciente entre retiro productivo y participación auténtica. Este canal continuará explorando la psicología profunda junguiana aplicada a fenómenos contemporáneos que la sociedad malinterpreta. Suscríbete para descubrir cómo los conceptos de Jung iluminan aspectos de la experiencia humana que la psicología convencional ignora o patologiza.